Bien, continuamos con más Noticiero del 7 y en este caso vamos a tomar contacto y vamos a hablar con alguien que está del otro lado del mundo. En este caso hablamos de Israel, una zona que en estos momentos está atravesando una situación crítica por este avance del ejército de Hamas sobre la franja de Gaza, allí donde ocurrió esta masacre el pasado 10 de octubre y que por estas horas todavía continúan bajo el manto de la guerra. Vamos a hablar con el periodista, el colega Pablo Sklarevich, que está del otro lado de la línea. Pablo, Alejandro Gavilán te saluda de Canal 7 Formosa. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, ¿me escuchás bien? Sí, sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Perfecto. Ok. Bien, bien. Bueno, Pablo, comentanos cómo están por estas horas allí atravesando ustedes la situación. Mira, la situación está bastante complicada. Hay mucha tensión. Hay combates en el área fronteriza entre Gaza e Israel. Israel está bombardeando instalaciones del Hamas en Gaza. Ha cortado el combustible, el agua y la electricidad. Y digamos, o sea, hay, digamos, hay tensión también en el norte, hay escaramuzas con Hezbollah. Y por otro lado, se ha formado en Israel un gobierno de unidad, Ajá. entre gran parte de la oposición con la coalición gobernante. Los dos líderes principales serían Netanyahu y Benny Gantz. Benny Sí, Gantz era anteriormente ministro de Defensa y fue ex jefe del Estado Mayor del Ejército. O sea que es una coalición que incorporaría también a otro ex jefe de Estado Mayor, gente con experiencia militar. Ok, bueno, la situación también está complicada en general, o sea, las, hay distintos, o sea, por un lado Estados Unidos se ha comprometido a un apoyo total, ha mandado un portaaviones, el portaaviones Gerald Ford, prácticamente una ciudad, y a varios destructores y un crucero de misiles para apoyar a Israel o para mostrar que le da el apoyo total. Por otro lado, Pablo, las milicias, sí, sí, te consulto, porque si bien la situación de tensión que permanentemente existe entre ahí en la franja de Gaza, con lo que sea Palestina y con Israel, ¿qué fue lo que detonó esta vez ese ataque? ¿Qué fue lo que generó esta posibilidad de que se diera este avance de la forma en que se dio? ¿Hubo algo particular, hubo alguna cuestión que se pudo desatar, que dijeron, bueno, ahora atacamos, o cómo fue el punto de inflexión que terminó en este ataque? Mirá, para darle un poco de contexto, vamos Sí, a decir de que, digamos, o sea, el conflicto prácticamente no es un conflicto árabe-israelí como generalmente era anteriormente y se presenta. El mundo árabe, el mundo islámico está dividido, digamos, históricamente ha estado dividido entre los chiíes y los sunitas, ¿no es cierto? Esa gran división. sí. Y digamos, el conflicto en este momento es entre Israel y los enviados o los proxies o representantes serían apoderados de Irán. Está Irán por un lado, con Hezbollah, que es una milicia allí en el Líbano, estaría la milicia allí en Irak. En el Yemen hay también grupos Shimpa, pero está muy lejos el Yemen del conflicto. Y por otro lado, el Hamas, que o sea, que el Hamas es una milicia, digamos, una organización terrorista, pero sunita. Los palestinos son sunitas, a Ajá. diferencia de los iraníes.
Eh, la situación, o sea, pero de todas maneras, como se opone a la existencia de Israel, busca destruir a Israel, ha formado una alianza, este grupo ha formado alianza. Y por el otro lado, Israel ha formado alianzas muy fuertes con los países árabes. O sea, hizo el acuerdo de paz con Egipto en el 78, en los años 90 con Jordania, y hace 1 o 2 años con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein y Marruecos. Una alianza muy fuerte. Y ahora estaba saliendo a la superficie la alianza con Arabia Saudita. Estaban por normalizar las relaciones. En realidad, Arabia Saudita quiere hacer un arreglo con Estados Unidos. Quiere un pacto de seguridad porque le tiene mucho miedo a Irán, que Irán estaría desarrollando en poco tiempo la bomba atómica. Y bueno, en ese pacto fundamental entre Estados Unidos y Arabia Saudita que se estaría cocinando, entraba, digamos, en segundo término Israel. ¿Por qué entraba Israel? Porque por un lado iba a salir afuera toda la relación que está por debajo de la tierra, digamos, iba a salir públicamente la alianza, digamos, y necesitaban un poco Israel para que, o sea, para que el pacto pase en el Congreso de Estados Unidos. Porque Arabia Saudita, sobre todo el príncipe Mohammed bin Salman, que es el rey, quien gobierna de facto en Arabia Saudita, porque el rey es el padre, pero él es el gobernante de facto, es un muchacho joven, el padre es un anciano de más de 80 años. Y no es bien visto una serie de relaciones, sucesos, que digamos hay que ir más atrás, en Estados Unidos, y la única forma de pasar el pacto era con el apoyo de los diputados demócratas republicanos, que sería un pacto, a un paquete en el que Arabia Saudita haría la paz con Israel, digamos. No sé si, o sea, esa era una de las situaciones. Este ataque estaba siendo preparado desde hace mucho tiempo. Se aprovechó también de que era, digamos, la festividad de Sukkot, una de las festividades que están en la Biblia, y que era un sábado. En ese momento hay menos soldados en la frontera, y además había menos soldados por la festividad. Empezó Año Nuevo, sigue el Día del Perdón, y después la festividad de Sukkot, que termina con Simchat Torah, la alegría de la Torah, la alegría de la Biblia. Y en ese día lanzaron el ataque, donde había muchos menos soldados. Y además, aparentemente el gobierno, que es un desastre, además otro factor es que el gobierno último de Netanyahu ha sido un desastre, digamos. No hay nada que hacer. Tuvo gobiernos anteriores que avanzaron a Israel, pero el último se metió en un tema de la reforma judicial por un problema personal del primer ministro y, digamos, polarizó a la sociedad con manifestaciones masivas todas las semanas, atacando al Poder Judicial y generando una crisis económica, una crisis con las élites militares y con las élites judiciales. O sea, prácticamente dividió al país. Y bueno, en este momento, incluso puso en peligro la relación con Estados Unidos, que está en contra. O sea, Estados Unidos está a favor de cualquier reforma que sea consensuada. Bueno, entonces los enemigos de Israel encontraron que era un propicio, donde algunos incluso pilotos de avión, de la aeronáutica, dijeron que eran de los reservistas, que se iban a negar a seguir sirviendo. Ok, o sea, era toda una situación. Además de eso, aparentemente para colmo, digamos, habían algunos atentados
en una carretera que conduce a los asentamientos de Cisjordania, y el gobierno de Netanyahu, como está formado por un grupo de ultraderecha que está vinculado a los asentamientos, presionó para aumentar la seguridad de esa zona, se trasladaron regimientos desde la vigilancia de la Franja de Gaza a Cisjordania. Y eso fue el momento detonante, prácticamente. Entiendo. Eh, Y Pablo, bueno, ahora por estas horas, si bien todavía la tensión está latente y como bien vos comentabas, allí la situación es muy complicada en cuanto al día a día. ¿Cómo hacen ustedes precisamente con esto, ¿no? Con el día a día. Ustedes tienen refugios en sus casas, también hay refugios en las afueras de la ciudad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el día a día allí en un país que ya el propio ministro dijo que está en guerra? Mira, todo depende de la distancia que uno tiene de la Franja de Gaza. O sea, yo vivo en Tel Aviv, estoy a 70 kilómetros, incluso hay un sistema de alarma que nos avisan, tenemos un minuto aproximadamente, que es mucho tiempo para bajar a los refugios. O si uno está en la calle, tiene que tratar de meterse en un edificio, en la escalera, que se supone que es el lugar más seguro. La gente que está cerca de la frontera no tiene ese privilegio, tiene segundos o a veces ni siquiera. Solamente, o sea, a veces pueden estar alertados del segundo cohete. O sea, la gente que vive más cerca, en Ashdod, en ciudades de Ashdod, o sea, Ashkelon, vive prácticamente en los refugios. O sea, nosotros hasta ahora hay un ataque también porque Hezbollah, Hamas y la Jihad Islámica que controlan la franja de Gaza, ellos, o sea, no tratan de no gastar los cohetes, los cohetes de largo alcance. Mientras tanto, digamos, la Fuerza Aérea bombardea de sitios terroristas, sitios, instalaciones donde calculan que hay instalaciones militares o que hay líderes jamás. Ahora la Fuerza Aérea ha avisado que ha cambiado de táctica. Previamente siempre lanzaba un misil sin carga contra un edificio para avisarle a los habitantes que se vayan. Y un minuto, unos 2 minutos, 3 minutos después, hablo en la franja de Gaza, tiraba el misil. Ahora hace eso si hay una estructura, o sea, si hay en el edificio una instalación terrorista, si hay armas, cohetes, si hay, digamos, túneles, hace ese aviso para que la gente salga del edificio. Pero si hay un líder, golpea el edificio directamente, sin avisar. Eso son reglas de la guerra. Claro. O sea, porque jamás esconde los túneles, o sea, ha construido los túneles, se ha construido y ha colocado, todos sus líderes están bajo tierra y a veces están debajo de los edificios, a veces los pobladores de los edificios ni saben. O sea, había una escuela de la ONU, una vergüenza, que había un túnel de Hamas con cohetes, o sea, lo usan para guardar arsenales. La ONU abrió la UNRWA, digamos, la Organización de la ONU para los Refugiados Palestinos, hicieron el pozo y vieron que habían cohetes adentro. Como les informó el Servicio de Inteligencia israelí. Ellos se escudan, hacen lo que se llama escudos humanos. La situación es complicada porque Israel lo que quiere, o sea, ha visto que ya no, la masacre que ha producido Hamas, estamos hablando ahora de 1.200 muertos, hay muchos que hablan de 2.000, hay muchos más. O sea, creo que hubo una masacre de judíos, digamos, de los pobladores, entraron a las casas, había un festival de rock, así como Woodstock, digamos, un festival de rock en el aire libre, y entraron y mataron a todos los chicos, a todos los que pudieron. O sea, a civiles, parece que han decapitado bebés, se han llevado 200, alrededor entre 150,
100, algunos dicen que son más, han llevado rehenes secuestrados, han hecho una masacre y bueno, Israel está, digamos, la gente está con mucha bronca en Israel, mucha enervación y la decisión, o sea, es como que ya no se puede, ya jamás para Israel es el Estado Islámico, es lo mismo, tiene la misma ideología y para Israel es exactamente lo mismo, ha asesinado gente, a civiles, simplemente por el hecho de que eran judíos, o sea, eran israelíes, ha matado una cantidad de argentinos que vivían en Israel, en la frontera, que no estaban armados, o sea, llegaban a las casas, los sacaban de los refugios, los mataban ahí adentro, a donde podían. Bueno, la situación, o sea, Israel ya quiere derribarlo a Hamás, que Hamás pierda capacidades militares. Ahora es muy complicado porque ellos se han preparado desde mucho tiempo. O sea, Qatar, que también estaría, digamos, dentro del mundo sunita, habría una alianza entre Qatar, Turquía y un poco también Hamás, porque pertenecen al tronco de los hermanos musulmanes, ideológicamente, no así Arabia Saudita, Egipto, bueno, etcétera. Entonces Qatar ha enviado mucho dinero, miles de millones de dólares a la Franja de Gaza, para que la Franja de Gaza construya plantas potables, se recupere, construya carreteras, y ellos han invertido ese dinero en crear subterráneos, en armarse y en crear, digamos, hay túneles, se dice que hay una ciudad entera debajo de la Franja de Gaza. Y ahí están los líderes escondidos, han mandado al exterior a sus familias antes. Los líderes de Hamás, la población, según los analistas, según una analista que los entrevistó en la cárcel, a los que estaban presos, a uno que está ahora, que es uno de los líderes que estaban anteriormente en la cárcel, a ellos les interesa sus familias. Las otras, y tienen capacidad para mandar a la gente a la guerra, y la gente así no le interesa. Al contrario, si hay una crisis humanitaria, a ellos les sirve porque es propaganda en contra de Israel, propaganda internacional. Claro. Entonces Israel está en una situación muy complicada, porque entrar a la Franja de Gaza, además, entrar en un combate urbano, donde en todos lados hay bombas como se dice, cazabobos, minas y nidos de ametralladora, y túneles donde digamos los efectivos de Hamás pueden salir de cualquier lado, es meterse, es como le contaba la vez pasada que cuando los rusos enviaron, o sea, Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial podía haber tomado con los aliados Berlín y dejó que los rusos lo hicieran, porque a pesar de que la Alemania estaba prácticamente vencida, la ciudad estaba muy fortificada, muy atrincherada, y sabía que iba a morir mucha gente. Y bueno, Stalin los mandó, murió, pero cantidad, no sé si 50.000 personas, no recuerdo las cifras, pero, o sea, entrar a una ciudad que está fortificada, que está toda atrincherada, preparada con bombas, cazabobos, es una tarea muy compleja, además donde hay civiles. Israel está bombardeando y le pide a los civiles que se retiren. Además de eso, estábamos hablando del eje con Irán y con el Líbano. O sea, los cohetes de Hamás y de Jihad Islámica son un juego de niños al lado de los que tiene Hezbollah. Hezbollah tiene 150.000 cohetes y tiene unas decenas de misiles que serían misiles guiados de precisión. Sí. O sea que con eso les puede cambiar la trayectoria en medio del camino. Una vez lanzado, o sea, la cúpula de hierro, que es la batería antimisiles que ha construido Israel, que tiene un porcentaje alto de efectividad, no 100%, pero un porcentaje alto, los podría
derribar, digamos, pero no a los misiles guiados, porque los puede... hay otro sistema que se llama varita mágica, onda de David, pero lo han probado, lo han desarrollado junto con Estados Unidos, pero bueno, se complicaría más. El tema es que si se calcula que si hay guerra con Hezbollah en el Líbano, Hezbollah lanzaría 3.000 cohetes diarios. Y los cohetes son mucho más poderosos y llegan a todos lados, llegan a Tel Aviv. Se calcula que podría haber fácilmente, no sé, miles de muertos acá en Israel, entre la población civil. Obviamente que si hay una escaramuza de este tipo, o sea, por eso Estados Unidos ha mandado un portaaviones y cruceros para disuadir a Hezbollah para que no se meta en la guerra. Y también disuadir a Irán, porque si Irán también se mete es otro tanto. Claro. Y bueno, lo que están sucediendo en este momento son escaramuzas en el norte. Hezbollah tira algún misil antitanque, ha habido muertos de ambos lados, ha muerto un teniente coronel, hay ataques con morteros, Israel repite con ataques de artillería. Israel se ha avisado hace tiempo atrás. El Líbano, hay un gobierno, pero hay un grupo así, como si fuera una milicia, un ejército que está en el sur del Líbano, que es Hezbollah, son chiitas extremistas, y que, digamos, ellos no es toda la población, son, no sé, los chiitas son a lo mejor el 60, el 40%, no hay cifras exactas, pero los chiitas a lo mejor son un 30% de esa cifra, digamos. O sea, no son todos los chiitas. O sea, Israel ha avisado ya hace tiempo, porque ya hubo una guerra en el 2006, de que en caso de que Nasrallah cometa el error o la audacia de atacar a Israel va a bombardear al Líbano y lo va a la Edad Media. Eso lo ha dicho. Ahora, puede llegar, según los que dicen la prensa acá en Israel, es que Irán está presionando a Hezbollah para que se meta. Con lo que Israel tendría un conflicto de dos frentes. Por lo que hace hasta ahora es al mantener el conflicto así, las escaramuzas, lo que hace es mantener, o sea, parte del ejército israelí no puede bajar hacia la franja y tiene que quedarse en la zona, o sea, tiene que quedarse en la zona norte para proteger el norte. Entonces hay cantidad de efectivos para la difusión a Gaza. Con esas escaramuzas. Bien, a ver, estamos teniendo un problemita ahí con la comunicación. ¿Me escuchás bien vos, Pablo, ahí? Yo sí te escucho bien. ¿Vos Bien, me escuchás perfecto. bien? No, se te estaba escuchando un poquito entrecortado, pero bueno, logramos Okay. captar igual el mensaje. Bueno, y respecto a bueno, vos estás ahí en una situación en Tel Aviv, me dijiste que estás a 70 kilómetros, igual no es muy lejos teniendo en cuenta esta cuestión de el lanzamiento de misiles y demás. ¿Se escuchan los bombardeos ahí en esa zona donde vos estás también o no llega a percibirse eso? No, sí, claro, se escuchan. Yo, o sea, vamos a decirlo que cuando el sistema cada vez se ha sofisticado, ha avanzado cada vez más. Antes, en rondas anteriores, en escaladas anteriores, caía un cohete hacia Tel Aviv o hacia los suburbios y todo el mundo iba a los refugios. Ahora el sistema de alarma, el sistema de radares detecta exactamente hacia dónde va. Entonces avisan las alarmas, por ejemplo, cuando había hace un rato se escuchaban las alarmas en Tel Aviv Centro y Tel Aviv Sur, y yo estoy en Tel Aviv Norte. Entonces no había alarma hacia acá, pero uno escuchaba de lejos las alarmas y escuchaba las explosiones cuando los cohetes le erran a la ciudad y caen al mar, o cuando la cúpula de hierro
la batería antimisiles los intercepta en el aire. Se escucha. También se escucha, por ejemplo, a veces se escuchan bombardeos, me parece, o sea, se escucha aviones, está un poco lejos, digamos, Ajá. pero para las distancias de Israel está un poco lejos, porque es un país muy chiquitito, digamos, todo con la franja de Gaza, Cisjordania, a lo mejor es la mitad de la provincia de Tucumán, o sea, son medidas que no son impensables para la Argentina, digamos. Uno, o sea, es una situación muy distinta, digamos. Son países, Israel es un país chiquitito, el Líbano también es un país chiquitito, Siria, Egipto ya no, Arabia Saudita, Irak ya no son países chiquitos. Bueno, así está la situación, y la situación, digamos, cada tanto aparecen, es terrible, porque aparecen padres diciendo, bueno, mi hijo murió acá, allá, aparece otro diciendo no sé dónde está mi hijo, no sé dónde está mi chico diciendo no sé dónde está mi papá porque lo secuestraron. Claro, Eh, no están pasando acá imágenes de la matanza que hubo. O sea, no pasan lo que sí se ve en las redes. No están y no están y no estuvieron dando de un principio la cifra de muertos. La van dando de a poco. O sea, cuando hablé con vos hace 2 días, dijeron que habían 700 muertos en el ataque hacia el lado israelí. Ahora están hablando de 1.200, probablemente sean muchos más. Eh, bueno, y la, no quieren, no sé si es porque no quieren impresionar a la gente, no quieren bajar la moral. En realidad la gente está con una especie de, eh, por un lado, una sorpresa y una situación como diciendo una sorpresa y una desilusión con respecto al ejército y sobre todo, bueno, con respecto a la dirigencia política no hay que decir nada. O sea, hay un desprecio total. Pero con respecto al ejército, hay un asombro, esto es peor que, no es como la guerra del Día del Perdón en 1973, donde el ejército israelí fue atacado por Siria y Egipto y hubieron más de 2.000 soldados, 2.500 soldados muertos, claro. una cifra de ese tipo, pero en esa época nunca entraron a ningún poblado israelí, se combatió en la zona del Golán, en el Sinai, en el desierto del Sinai, digamos, esto es algo que es, y aparte no se llevaron, aparte lo peor de todo de esto, Alejandro, que digamos, no veo cómo se resuelva esto, porque, digamos, vamos a decir, hay un acuerdo para los rehenes. Israel estaría dispuesto a liberar a todos los terroristas presos, sacarlos de la cárcel, es claro, para liberar a los rehenes. Yo creo que jamás no los va a devolver a todos. Se va a quedar con algunos como garantía para que no los Claro, maten a ellos. exacto. Es más, o sea, el líder de Hamas, señora, iba siempre a todos lados con su hijo de 7 años, de 7 años, 5 años. ¿Por qué? Porque sabía que si estaba el hijo, las posibilidades de que Israel lo ataque iban a ser menos. Digamos, eso es lo que se dice. O sea, es probable, y no hay garante en este momento, porque en las escaladas anteriores, Israel fue garante. A ver, me voy a fijar que me parece que... no, me explicaba porque te voy a decir, la televisión publica al costado, van los programas, y al costado saca si hay bombardeos en algunas zonas. Y a mí me Ajá. preocupa en algunas zonas donde está mi sobrino, entonces quería ver si había visto bombardeo en esa zona. Uno mira en la televisión, en ese momento observa en dónde están cayendo los misiles. Además de la alarma, o sea, puede ser que la alarma no esté sonando aquí, pero yo me entero que suena en Sderot o en otras partes, porque la televisión a un costado va marcando dónde están cayendo los proyectiles de Hamas, digamos, los Entiendo. cohetes, los misiles. Y te consulto, Además que Pablo, sí, ¿cómo? te consulto.
En Sí. la situación allí, si bien hicieron la declaración, el ministro Netanyahu dijo que Israel está en guerra, esto no significa, digamos, que haya un estado de sitio, ¿no? Es decir, la gente puede salir, puede ir a trabajar, a hacer su vida normal dentro de este contexto, o está todo parado. ¿Cómo es esa situación? No, la situación es o sea, normal. Lo que sucede es que la gente trata de si yo fui al médico hoy, Ujú. decidí, estaba pensando, bueno, a dónde, cuando voy en el colectivo, a dónde tengo que entrar, a ver si hay un edificio que tiene la puerta abierta, si hay una alarma me tengo que meter adentro del Claro, edificio. claro, claro. Digamos, entonces la gente no sale, los hoteles que están, mi sobrino trabaja en un hotel y está prácticamente, han cerrado los hoteles, porque no viene turismo, los aviones han dejado de volar a Israel, Ujú. porque digamos es un país muy chico y han lanzado cohetes en dirección al aeropuerto internacional Ben Gurión, que es prácticamente la única salida al exterior. Hay otro aeropuerto nuevo cerca de Eilat, pero el gran aeropuerto el gran tráfico es en Tel Aviv, el aeropuerto de Ben Gurión cerca de Tel Aviv. Y bueno, entonces las compañías aéreas, Air France, todas prácticamente, han dejado de volar. Vuelan algunas, El Al, que es israelí, Arquía, las compañías aéreas israelíes que están volando. Eh, y entonces, digamos, la gente, digamos, hay menos, no hay turismo, los hoteles no están trabajando, Claro, prácticamente están cerrados. Eh, Hay mucha menos gente en la calle. El kiosquero el primer día no vino a trabajar y hoy lo vi y le dije, hoy Lior, ¿qué pasa? Que hoy viniste, me dice, sí, estoy con los cuatro chicos en mi casa, pero salí porque tenía que distraerme, o sea, vuelve para tener una rutina, pero no viene, tiene un kiosco con una lotería, con lo que sería una quiniela. claro, sí, sí. Entonces, realmente se llenaba de gente un día común. Uno ve que no hay los restaurantes, la gente no va, y aparte de una situación, o sea, uno ve a veces gente que la llaman a la reserva, soldados que ya están vestidos, que están con la mochila para ir a la base que tienen que cuidar o que tienen que ir de ahí a combatir. O los padres que te dicen, vine a buscar las cosas de mi hijo acá porque a la casa de él porque ahora lo llamaron. Bueno, él con una tensión que significa que el hijo va a la guerra. Claro, totalmente. Eh, la situación, digamos, y generalmente los israelíes no tienen muchas ganas, o sea, no buscan la guerra prácticamente, porque tienen dos hijos, uno, tres. Los que hacen la diferencia son los ultraortodoxos. Ujú. Los ultraortodoxos, que uno los ve a veces en las películas con los rulos largos y todos vestidos de negro, ellos tienen 10, 15, 20 hijos, pero ellos no van a la guerra, ellos quieren que sus hijos estudien en las academias rabínicas y la población crece, el gobierno los mantiene, sobre todo esta coalición, porque son muchos y votan en masa, entonces el sistema israelí es parlamentario, siempre los precisan precisan los votos de ellos para armar la coalición, sobre todo esta coalición. Y ellos no son los que van a la guerra. Y la gente que manda a los hijos a la guerra son gente que tiene uno o dos hijos en general. Israel no quiere resolver las situaciones, ¿no? Y esto con Arabia Saudita era digamos, una movida estratégica que iba, o sea, sabía que después de Arabia Saudita se calculaba que se iban a normalizar las relaciones con Indonesia, con otros países musulmanes. Y, y bueno, y ya está. Entonces, se calculaba que entonces, bueno, con los palestinos de alguna manera se iba a tratar de arreglar. Lo que pasa es que los palestinos están también divididos entre ellos. Está Hamas y Jihad Islámica que controlan la franja de Gaza, y está Fatah, está con Mahmoud Abbas, que está en Ramallah, en Cisjordania.
y ellos se odian, digamos. Jamás expulsó a Fatah de la Franja de Gaza mediante un golpe de Estado en el 2007. Incluso tiraban a los milicianos de Fatah, porque hubo una pequeña guerra civil con cientos de muertos, y a los que tenían prisioneros los tiraban de, de los edificios de 7 pisos de allá en Gaza. O sea, ellos colaboran de alguna manera con Israel en Cisjordania porque le tienen terror a Hamás. O sea, hay toda una serie de complicaciones acá en el Oriente Medio para entender que no sé, que es un panorama muy fragmentado, con muchos intereses, con muchos... y por otro lado también, digamos, bueno, esa es más o menos la situación. Bueno, y por otro lado, digamos, es la situación, la amenaza de Irán es lo que ha empujado a los árabes a los brazos de Israel. Ellos le tienen miedo a Irán y al extremismo fundamentalista islámico, como Daesh, Al-Qaeda. Por ejemplo, el gobierno de Egipto ha creado una muy buena relación con Israel, este gobernante Al-Sisi. ¿Por qué? Porque había terrorismo en el Sinaí y los dos colaboraban. Israel le pasaba información, incluso se dice que había helicópteros israelíes entraban y bombardeaban las zonas de Al-Qaeda cuando los egipcios no alcanzaban a ir. Y además la zona de Sinai, por el acuerdo de paz de Camp David, debería estar desmilitarizada. Israel hizo la vista gorda para que entraran tanques egipcios y blindados para destruir al Estado Islámico que se había metido ahí. O sea, hay coordinación. El temor que tiene el gobierno egipcio en este momento, o muchos gobiernos antes, por ejemplo, en Egipto hay una enorme desocupación. La población ha aumentado en forma exponencial y hay crisis económica. Entonces, la gente, hay una dictadura ahí. No puede estar. ¿Aló? ¿Me ven a mí? A ver, Ok. Pero no puede protestar, pero digamos, el tema palestino es como que hay una cierta autorización, de hecho, para la protesta. Entonces ellos tienen miedo que si hay una crisis humanitaria en Gaza, ahí pueda desestabilizar los gobiernos de la zona, como Egipto, bueno, Jordania también, que la mayoría de la población de Jordania es precisamente palestina. O sea, Jordania gobierna una tribu beduina, son una tribu de los Hashemi. Es una zona complicada, donde hay tribus, o sea, claro, sí, es bastante complicado el panorama para entender a los que estamos del otro lado, ¿no? Y que no estamos viviendo ahí el día a día y bueno, y ahora en esta situación de guerra, donde bueno, obviamente el mundo puso sus ojos otra vez ahí, pero bueno, Pablo, por una cuestión de tiempo te tenemos que cortar, pero muchísimas gracias por este contacto y bueno, por comentarnos allí la situación que ustedes están viviendo y bueno, ojalá que esto pueda mejorar con el paso de del tiempo y que no pase a mayores, ¿no? Así que muchísimas gracias de acá, desde Formosa, Argentina, desde Canal 7 te agradecemos. bueno, muchas gracias a ustedes y les deseo que tengan una buena tarde allá o Exactamente, mañana. sí. Mañana. Vaya, Muy bien. exactamente. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, Hasta muchísimas luego. gracias. Gracias, Alejandro. Bye, todo. Bueno, allí pasaba entonces Pablo Sklarevich, este periodista argentino que está allí viviendo en Tel Aviv, en Israel, ¿no? En el centro de donde se está dando ahora esta situación de guerra en ese país, en Medio Oriente, y bueno, nos comentaba, ¿no? Todo este encrucijada, todo este entramado realmente complicado para entender el porqué de esta situación de guerra, este origen, y realmente, como yo bien le decía, ¿no? Al despedirlo, es complicado para los que estamos de este otro lado poder entender cómo es el pensamiento y toda la cuestión histórica que hay detrás para entender este desenlace, ¿no? Porque este ataque, como bien él decía, ya estaba perpetrado,
pero había todo un trasfondo que tiene que ver con la historia y con una cuestión mucho más vinculada a la política y la guerra miliciana que terminó con esta situación, ¿no? Ojalá que esto no pase a mayores, que ya no haya más muertos, sobre todo, bueno, argentinos que están viviendo allí, que están también complicados. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias por estar allí del otro lado de ustedes. Hoy